Muy buenos días. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se conecten sus compañeros, por favor. Mientras tanto, coloquen sus nombres en el chat. Apellido paterno, materno y nombres, por favor.
Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ha pasado con sus compañeros? ¿Se han dormido? Es frío, parece, ¿no? Por favor, coloquen sus nombres. Solo habían puesto Santa Cruz, Adriásola, Mamani y Herrera, simplemente. Los demás, por favor. Bueno, daremos inicio a nuestra clase. No podemos perder mucho más tiempo. Estábamos viendo el primer tema. Bueno, en la anterior clase que habíamos dado una pequeña introducción de nuestra materia, que es medicina legal. Habíamos visto algunos conceptos importantes de la misma. Y nos estamos dando cuenta que la medicina legal es muy importante para ayudar al derecho en lo que sería absolver algunas dudas referente a algunos hechos jurídicos que requieren un conocimiento especializado de la medicina en sus diferentes, campos. Uno, por ejemplo, el más común, podríamos ver en el tema de derecho de familia, cuando se habla de una impugnación de paternidad, en la cual no se pone en cuestionamiento de que un niño sería o no sería hijo de una persona. En esa circunstancia se recurre a la medicina, lo que es el área genética, y se hace un examen de ADN para determinar si el mencionado menor es o no es hijo de la persona que estaría desconociendo su paternidad, ¿no? En el caso generalmente del hombre. En estas circunstancias, lógicamente la ciencia nos va a colaborar con la información de acuerdo al estudio genético y podrá determinar con una precisión del 99% de la posibilidad o no de que esta persona a la cual está cuestionando la paternidad es o no el padre. Si vemos en estas circunstancias, si no contáramos con esta herramienta tecnológica de la medicina, hoy estaríamos en un conflicto bastante complicado, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, me gustaría escuchar alguna opinión respecto a este ejemplo que les acabo de dar sobre la prueba de ADN y la importancia de la medicina legal referente a lo que sería el coadyuvar en el trabajo del derecho. A ver, los escucho, por favor. Dando mi opinión, buenos días, doctor. Buenos días. Yo creo que se utiliza más para aclarar cosas que el derecho no podría solucionar, como ya se podría mencionar como si fuera algo auxiliar. Podría depender o no también, no podría depender como diferentes ramas de auxiliares que ayudan al derecho, porque digamos, hay situaciones, hay casos que el mismo derecho no puede solucionar, pero esas ramas que como mencionamos son auxiliares pueden ayudar y eso que estábamos hablando de medicina legal pueden solucionar como digamos algo en general y algo conocido, solucionar
no sé, un atraco, un asesinato, mejor dicho, y eso. Claro, un ejemplo es el que les había dado el tema del ADN, ¿no? Si vamos a ver diferentes hechos, eh, delitos, también puede ir ayudando a esclarecer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de un atraco eh, con arma de fuego, arma blanca, donde existan heridos, se va a poder coadyuvar también con el trabajo de investigación, ¿no? Como vamos a ver, hay un tema, el cual vamos a desarrollar, en el cual se observan lo que son las lesiones producidas por arma de fuego y las armas blancas. Entonces, en esas circunstancias va a poder coadyuvarse en el trabajo de investigación o en el caso, por ejemplo, del fallecimiento de una persona, también de la misma manera, en la cual se podrá determinar cuál ha sido la causa de la muerte. También se podrá determinar el tiempo, la data de la muerte, ¿no? Y esos aspectos van a poder ayudar al trabajo de investigación. ¿Algún otro comentario, por favor? Eddie, tal vez. Bueno, yo aportando casi el mismo tema que nuestro compañero Javier, me parece que es una materia bastante importante, ya que am, aparte de que ya el derecho es científico, es una parte la cual hace más segura desde mi punto de vista, ya que gracias a la medicina legal se puede tomar muchas previsiones y la mayoría de las decisiones se podría decir que son 100% científicas, ya que tienen pruebas y eso nos puede ayudar a resolver los casos, ¿no? Claro, todo elemento que ayuda a esclarecer es muy beneficioso, especialmente en lo que es el área del derecho penal, ¿no? Que requiere probarse los hechos para poder castigar al autor o autores de un delito. Vamos a recordar las definiciones que habíamos visto en la anterior clase. Por ejemplo, la que decía Rojas, que es la más sencilla, que decía que la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales. Bonet decía que es una disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas. Y Simoni es un punto de contacto entre el derecho y la medicina, el hombre y la sociedad, teniendo la medicina legal un triple complejidad médico, social y jurídica. Otros autores van dando una explicación, pero todos coinciden de que la medicina es una materia, la medicina legal es una materia, un conocimiento que va a ayudar de gran manera a lo que es el esclarecimiento de hechos o cuestionamientos que tiene el derecho. Va a contribuir con sus conocimientos a resolver los grandes problemas que continuamente someten a su consideración los funcionarios judiciales, ¿no? En el caso del ADN, para determinar si es o no es padre de un menor. En el caso de una autopsia, para determinar la causa de la muerte, hace cuánto tiempo también habría fallecido el occiso, ¿no? O en algunos casos también para poder identificar a la persona o a las personas en hechos o siniestros, por ejemplo, un accidente de tránsito, un accidente aéreo, por señalar algunos. ¿Cuál es la misión de la medicina legal? Es un conocimiento, podríamos decir pericial, que va a ayudar de gran manera a resolver los conflictos con un conocimiento especializado. Vamos a ir viendo que la medicina legal
se va a ir, hay varias áreas de la medicina legal, perdón, que van colaborando en el esclarecimiento, ¿no? Vamos a ir viendo un poco lo que es la historia de la medicina legal, en la cual se ha podido ver en el transcurso de la historia un sinnúmero de hechos en los cuales el conocimiento médico ha podido ayudar de alguna manera a esclarecer algunas dudas. Por ejemplo, en Roma se indemnizaba por heridas causadas a otra persona. En esa circunstancia era necesario que una persona determine cuáles son los daños que se habrían presentado a una persona, por sea golpes, agresiones, de cualquier tipo. En todo caso, en estas circunstancias se quería que una persona pueda certificar el daño causado por una riña, una pelea o un accidente, y en esas circunstancias poder cuantificar el daño para que ésta sea resarcida. En Grecia se pudo diferenciar la existencia entre el pulmón fetal que respiró del que no lo hizo. Esto era muy importante, especialmente en lo que era la sucesión hereditaria, para determinar si una persona, o perdón, un feto habría nacido y por consiguiente tenía derechos adquiridos. Sabe muy bien, en el caso de la sucesión hereditaria, es necesario que una persona nazca con vida para poder tener derechos. Caso contrario, no tendría ningún tipo de derecho. ¿Ustedes han llevado sucesiones o todavía no? Tal vez estoy un poquito adelantándome. ¿Han llevado sucesiones, personas, tal vez? Si tocamos el tema por fuera, como tal, aún no interiorizamos, pero sí, o sea, ya más o menos entendemos el concepto. Personas han debido llevar perros, ¿no? Civil 1. Sí, Ya. Recordemos que el derecho reconoce la personalidad, es decir, que un individuo, un ser humano, tiene derechos desde la concepción, ¿ya? Empero, para ejercerlos mínimamente debe nacer con vida. En estas circunstancias, en Grecia, era esto muy importante y obviamente el determinar que una persona habría nacido con vida para poder tener o adquirir sus derechos era muy importante. Entonces, se hacía esta prueba, ¿no? De un feto, ¿no? De un bebé, para determinar si es que habría nacido con vida o, caso contrario, habría nacido muerto. Esto era muy importante para determinar el tema de la sucesión hereditaria, si correspondía tener derechos o no. ¿Ya? Otro caso, en Francia, era obligatorio el testimonio médico en caso de heridas. Cuando había conflictos en Francia, era necesario que un médico podría determinar las lesiones para aspectos legales de juicios o para cualquier circunstancia legal en la cual se presentaban diferentes tipos de daños o lesiones en el cuerpo de una persona. Nuevamente en Roma, la inimputabilidad del menor era importante. ¿Saben qué es la inimputabilidad por si acaso? sí, es la persona que no puede entrar a la, bueno, que no puede ser juzgada no puede entrar a la cárcel, por decirlo. Exacto, ¿no? Una persona menor de edad, reconocida por el derecho, no puede ser juzgada por su calidad de menor de edad. En estas circunstancias, era muy importante determinar si una persona era menor de edad o no para poder ser juzgado como adulto o en el caso no ser juzgado por ser menor de edad.
En el siglo XVI, el Código Carolingio estableció delitos de violación, aborto e infanticidio. Ustedes saben que es muy importante el poder determinar si es que ha habido una violación, si ha habido un aborto o ha habido un infanticidio. Dentro de una lógica, primero nos basamos en lo que sería la violación. ¿Cómo podríamos determinar que ha habido violación? A ver, ¿cómo creen que podríamos demostrar que ha habido una violación? Ustedes ya como abogados, ¿cómo pretenderían demostrar una violación? Con dos, A ver, primero Ignacio, después Adri, creo ahora, o era Javier. A ver, Ignacio. gracias, doctor. Yo utilizaría dos métodos. Primero, psicológico y en la medicina legal, se podría decir. El psicológico para poder tener como una segunda prueba de que ha sido afectada la persona y que no está en sus cabales, porque una persona después de recibir una violación normalmente entra en un proceso de estrés postraumático, se podría decir. Y también en la medicina legal para hacer a pruebas a la persona. Que prueben que ha sido violada, como digamos la ruptura o de las paredes vaginales o heridas internas por la violación, ¿no? Este tipo de pruebas o el ADN del violador que am, dejó, no encuentro la palabra, bueno, que dejó ADN dentro de la persona en una investigación, algo así. Ya. A ver, Javier era, creo, ¿no? La otra persona. Sí, lo mismo que dijo Ignacio, el compañero, se tendría que abordar dos partes. Primero el abordaje psicológico o peritaje psicológico, como también el peritaje médico para averiguar si es que hubo algún desgarre en las cavidades vaginales y para saber si hay fluidos corporales de la otra, de la persona de la abusadora a la persona que ha sido abusada, como también peritajes físicos, ya que la víctima puede abstenerse a esa situación y eso. Ya. Si vemos dentro de la lógica, hay ciertos conocimientos que nos pueden ayudar a resolver este conflicto de una manera, si podríamos decir, fácil, ¿no? Eh, si hablamos de un hecho particular, como es la violación, nos damos cuenta que es un hecho bastante especial, ¿no? El cual tendríamos que demostrar, primero tendría que haber una denuncia por parte de la víctima, quien se vaya a señalar qué día, qué hora, en qué lugar, en qué circunstancias habría sufrido una agresión sexual. Primero. Segundo, tendría que procederse a un examen médico forense, el cual pueda determinar diferentes características propias de una agresión sexual, ¿no? Como son lesiones en las áreas genitales, ¿no? Que pueden ser vaginales, anales, como también en otros sectores que son coincidentes a una violación. Sin duda, puede haber rastros o fluidos corporales en las cavidades vaginales, anales, que puedan determinar un estudio también posterior de ADN para identificar al autor o autores del hecho, pero en algunas circunstancias no hay fluidos, entonces no, no se puede hacer este estudio. En otras circunstancias también se puede ver, ¿no? Como que alguna vez yo, por ejemplo, he presenciado una denuncia en la cual se denunció un hecho de violación, la cual era falsa, que tenía otros tintes
para extorsionar y sacar recursos económicos al supuesto agresor, que sin duda la prueba pericial psicológica también pudo demostrar este hecho. Primero, la violación no existió, si bien, digamos, esta persona tenía, según el examen médico forense, que tenía una ruptura del himen, de data antigua, que significa que esta persona tuvo relaciones sexuales con anterioridad, no específicamente en un tiempo determinado, es decir, de 1 año, 2 años, 3 años, cuando sí hay una agresión sexual inmediata, se puede determinar más o menos el tiempo de la agresión por los diferentes tipos de lesiones que se podría presentar. Entonces, en este hecho que les manifiesto por el tema de la denuncia falsa, gracias a la medicina legal se pudo determinar que esta era falsa. ¿Por qué? No había elementos que podrían determinar una agresión sexual, ¿no? No se presentaban lesiones. En el examen psicológico también se pudo determinar que la víctima, presunta víctima, en sus declaraciones, en su denuncia, presentaba inconsistencias, ¿no? Entonces se pudo determinar que la denuncia era falsa. Si nos damos cuenta con este ejemplito, vemos de que un hecho, un conocimiento, como es la medicina legal, nos puede ayudar fácilmente a resolver un conflicto, ¿no? En el caso del aborto también, ¿no? Es un hecho puntual, que es la suspensión de un embarazo no deseado, entre comillas, ¿no? Que sería el retirar el cuerpo del feto de la cavidad uterina, ¿no? Antes del alumbramiento natural. A ver, en el caso del aborto, ¿cómo podríamos demostrar, ustedes como abogados, que se ha procedido a un aborto sin los conocimientos médicos? A ver, ¿cómo lo podríamos demostrar? Javier, Quizás, bueno, a lo que he visto, podría ser un poquito con abordaje psicológico, pero si, o sea, si fuera un aborto de una manera muy bien practicada, no se verían signos de, bueno, hay como que diferentes matices, por así decirlo, pero si fuera un aborto mal practicado ya se vería el deterioro de salud de la persona, pero a lo que yo siento sería más hacer un abordaje psicológico hacia la persona. O sí, un abordaje más psicológico de la persona. ¿Por qué? Porque quizás haya sido, ¿cómo se dice?, extorsionada para que aborte por la pareja, como también de su propia persona, no, o sea, no es extorsionada de sí mismo, sino ha pensado, pero de esa situación, de ese hecho, de alguna u otra manera ha afectado psicológicamente a la persona y eso yo siento que podría venir, se podría utilizar más el abordaje psicológico. ya. A ver, ¿cuáles son los elementos que normalmente se utiliza para demostrar las cosas? Tenemos puntualmente hechos que se deben demostrar con pruebas testificales, documentales y lógicamente las periciales. En el caso de un aborto es bastante complicado, tendríamos que tener, en el caso de los testigos, tendríamos que tener personas quienes hayan observado el hecho puntual, bastante complicado el poder tener testigos de un aborto, ¿no? Pruebas documentales de la misma manera, ¿no? No hay registros en los casos de aborto, por consiguiente no vamos a tener. Entonces, el tema pericial sería, digamos, una de los hechos que nos colaboraría o lógicamente tendríamos que recurrir a lo que es la medicina legal. En estas circunstancias, vemos de que para determinar un aborto, primero hay que tener conocimientos claros y puntuales del tiempo en el cual se produce una gestación,
cuáles son los signos visibles, tanto externos como internos, para determinar, primero, el embarazo, segundo, la suspensión del mismo, y si es que este ha sido accidental o ha sido provocado. Entonces vamos a tener varios aspectos que la medicina legal nos va a colaborar. Y el infanticidio es lógicamente un hecho bastante dañino, igual que el aborto, que va a ser el quitarle la vida a un infante, ¿no? A un niño, un recién nacido o de poco tiempo de vida. Igual, de la misma manera, se tendrá que determinar cuál ha sido la causa de la muerte. En nuestro medio, bueno, hace bastante tiempo ocurría mucho el tema del infanticidio accidental, ¿no? Especialmente las mujeres que iban a consumir bebidas alcohólicas en presencia de o con sus hijos, les daban de tomar pecho y en lo que estaban durmiendo les aplastaban y lógicamente morían. Se dio un caso que yo tuve conocimiento en el cual una señora decía que su hijo habría fallecido, ¿no? Hacen el levantamiento del cadáver, lógicamente porque era una muerte, entre comillas, irregular, en el cual había la duda, ¿no? De cuál sería la causa de la muerte. Si era enfermedad o era o era un asesinato o sería un hecho accidental. Del examen médico forense se pudo determinar que el menor habría fallecido por asfixia. ¿Qué quiere decir esto? Que no habría podido respirar, por consiguiente, ha tenido un paro cardiorrespiratorio y fallece el menor. ¿Qué habría ocurrido? Resulta de que la madre le estaba dando de lactar, se duerme la madre y lógicamente lo aplasta. Entonces, las investigaciones dieron como un homicidio culposo por parte de la madre, ya que lógicamente tuvo responsabilidad por el hecho causado. Sin duda, lamentable el hecho, pero se tenía que determinar qué habría pasado en ese momento, ¿no? Ambroise, en 1575, pudo determinar las lesiones intestinales debido a los venenos. Imagínense que en el transcurso de la historia se han presentado muchos hechos que han sido cuestionables cómo habrían ocurrido. En la antigüedad no se tenía conocimiento muchas veces de los venenos, cuáles eran los efectos de estos en el cuerpo y lógicamente estos muchos casos causaban la muerte en las personas, pero era difícil determinar. Muchas veces se declaraba las muertes naturales famosas, ¿no? Encubriendo un homicidio, un asesinato por parte de una tercera persona. En 1575, gracias al descubrimiento de las lesiones que se producen en los intestinos, se pudo determinar con claridad de que estas muertes naturales, entre comillas, no eran tales, sino eran asesinatos. ¿Qué les parece? Imagínense, en 1575 ya se pudo realizar este estudio para determinar que habría muerto por envenenamiento. Si no hubiera sido este tipo de estudios hasta el día de hoy, fácilmente muchas personas podrían eludir la justicia, ¿no? Porque mataban a personas y estaríamos con personas que han cometido delitos libres, ¿no? En el siglo XVIII
se descubrió lo que era la dactiloscopía. ¿Saben qué es la dactiloscopía? ¿El estudio de las huellas? Exactamente. Lo que tenemos en el dedo son unas pequeñas líneas, ustedes pueden ver en cada uno de sus dedos, unas pequeñas líneas que van formando figuras y estas fueron identificadas como importantes para poder identificar a cada persona. Recordar que la dactiloscopía es el estudio de las huellas, ¿no?, de los dedos, y también se pudo demostrar de que las huellas son únicas en cada persona. Se han hecho muchos estudios de estas huellas que han demostrado de que no hay dos personas en el planeta que tengan las mismas huellas, ¿no? Hay estudios incluso más actualizados, biométricos, los cuales se han utilizado, por ejemplo, en el padrón electoral de acá de Bolivia, para poder excluir, ¿no?, la doble inscripción de personas que puedan tratar de producir algún tipo de fraude en la votación. Entonces, si no hubiera sido por esto, estaríamos obviamente con algún tipo de conflicto para poder identificar a las personas. Hoy en día, gracias a este estudio, fácilmente se puede identificar las huellas de una persona o de otra en un hecho delictivo.